Muchas veces la historia oficial dista mucho de ser la historia real, ya que entre tantas variaciones y desviaciones, algunos personajes tienen por destino un hueco pequeño en los libros de historia, o peor aún, el olvido. La historia de México no es la excepción, y cuando hablamos de historia prehispánica el problema es aún más grave. Por eso hoy te voy a hablar de algunos personajes que vale mucho la pena recordar. Primero te voy a contar de Tlacaelel, el Cihuacóatl mexica, el poder detrás del trono. Tlacaelel fue quien ordenó todas las reformas estructurales al gobierno de Tenochtitlan, para así explotar al máximo sus capacidades económicas, educativas y militares. Fue sin duda un personaje a la altura de otros grandes líderes mundiales, que bien supo utilizar sus dones de estratega para convencer a los gobernantes de llevar a cabo las reformas que permitieran a los mexica pasar de vasallos a amos en tan solo 70 años. El Códice Ramírez nos dice: no siendo rey, hacía más que si lo fuera, porque en todo el reino no se hacía más que lo que él, Tlacaelel, decía. Es decir, realmente Tlacaelel era quien movía las piezas del ajedrez político en Anáhuac y quien le dio una identidad a su gente. Y aunque valdría mucho la pena estudiarlo, en los libros de historia es comúnmente ignorado. En segundo lugar, te quiero hablar de Isabel Tecuichpo. Ella fue el tesoro de Moctezuma, su hija favorita, quien aceptando la derrota del imperio al que pertenecía, tuvo que desposarse con un español, dando a luz a 6 hijos. Fundó el Hospital de San Juan de Dios, que hoy es el Museo Franz Mayer, donde se le daba asilo a los nativos derrotados moral y económicamente por la caída de Tenochtitlan. Fray Zumárraga la recuerda como una mujer dulce y bondadosa, que supo poner fin a varios enfrentamientos entre españoles y mexica. Ella es mejor conocida como la última princesa mexicana. Su testamento, cuyo original se encontró en 1966 en el Archivo General de la Nación, dice: quiero y mando, y es mi voluntad, que todos los esclavos, indios e indias naturales de esta tierra, que el dicho Juan Cano, mi marido y yo tenemos por nuestros propios, por la parte que a mí me toca, sean libres de todos servicios, servidumbres y cautiverios. Y como personas libres, hagan de sí su voluntad, porque yo no los tengo como esclavos. Y en caso de que lo sean, quiero y mando que sean libres. En tercer lugar, tenemos a Nezahualpilli. Es el hijo predilecto de Nezahualcóyotl y de Azcalzóchitzin. Con el imperio bajo la guarda de Nezahualpilli, se hizo honor a su padre, el rey poeta, transformando su legado en algo más que esplendoroso. Hizo del reino de Texcoco una ciudad capital que los españoles llamarían la Atenas del Nuevo Mundo. En un tiempo de hambre, Nezahualpilli no solo abrió sus graneros y dispensó por un año los tributos, sino que abolió una ley sobre prestaciones personales. Nezahualpilli fue un arquitecto muy talentoso que continuó la labor de su padre en Texcoco y sus alrededores. Engrandeció el templo mayor y ayudó a tapar el ojo de agua de Acuecuéchatl después de la inundación de la Ciudad de México. Tuvo gran fama de poeta y de su sabiduría en relación con las cosas divinas. Decía que la embriaguez, por ejemplo, desfiguraba los rostros, y que la guerra acaba con todo, que es destrucción irremediable de jades y plumas de quetzal. Fray Juan de Torquemada relata lo siguiente: dicen que fue grande astrólogo y que se preciaba mucho de entender los movimientos de los astros celestes, y con esa inclinación que a estas cosas tenía, hacía inquisición por todas las partes de sus reinos, de todos los que sabían algo de esto, y los traía a su corte, y comunicaba con ellos todo lo que sabía. Y de noche se subía a las azoteas de su palacio, y desde allí consideraba las estrellas, y arguía con todos lo que de ellas dificultaban. Además, sabemos por Torquemada que Nezahualpilli parece haber predicho la llegada de hombres barbados de tez clara, invencibles, venidos de otras tierras y portando armas desconocidas. Además, sabemos por Torquemada que al parecer Nezahualpilli predijo la llegada de hombres barbados de tez clara, invencibles, venidos de otras tierras y portando armas desconocidas. En cuarto lugar, te quiero hablar sobre Gonzalo Guerrero.
fue el verdadero y auténtico padre del mestizaje en México. Naufragó en las costas de Campeche y se unió a los mayas, aprendiendo sus costumbres y casándose con una princesa, después de haber salvado a su líder en una expedición. Guerrero se comprometió tanto con los mayas que luchó junto a ellos contra los españoles, posterior a que estos le ofrecieran regresar a su patria. Sin embargo, después de algunas batallas, murió en manos de sus propios compatriotas. Bernal Díaz del Castillo nos relata en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España lo que Gonzalo Guerrero le contestó a Jerónimo de Aguilar cuando éste le invitó a unirse al ejército de Hernán Cortés. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Id vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean esos españoles? Id de esta manera. Ya veis que estos son mis hijitos y cuán bonitos son. En el 5º puesto te voy a hablar de Jacinto Canec, este insurrecto guerrero maya que se crió bajo la educación y costumbres de la colonia. Pero un día decidió que 200 años de esclavitud por parte de los españoles ya habían sido suficientes para su pueblo. Así que les declaró la guerra, formando una insurgencia que puso a los peninsulares contra la pared. Finalmente lo capturaron, lo torturaron y le dieron muerte. Pero no fue una simple muerte. Se le sometió a la tortura, se destrozó su cuerpo y después fue arrastrado hasta la plaza principal de Mérida, donde se colocó a la vista de todos, como una grave señal de advertencia. Después de tan ignominioso proceso, se prendió una enorme hoguera y fue arrojado al fuego. Cuando el fuego al fin lo consumió, las cenizas fueron recogidas. Se les llevó a un valle cercano a los montes y ahí fueron entregadas a los vientos. En 6º lugar te quiero hablar de Tenamaxtli, otro héroe que surgió durante los primeros años de la colonia. Pertenecía al grupo de los Caxcanes y organizó a los guerreros para llevar a cabo un episodio que los españoles conocieron como la Reconquista de la Nueva España. Los ataques organizados por Tenamaxtli fueron letales bajo el lema Axcanquema Tehuatl Nehuatl, que significa ahora tu muerte o la mía, dejando claro que su objetivo era eliminar a los peninsulares sin dejar uno solo con vida. Tenamaxtli, al mando de 60,000 guerreros, asedió la ciudad de Guadalajara y la destruyó, dejándola despoblada y semidesierta. Asimismo, pidió a los españoles que se retiraran de sus tierras y que regresaran a Castilla. Obviamente el virrey no aceptó y combatió sin tregua a las huestes de Tenamaxtli. Este guerrero fue de los últimos hombres en haber puesto en jaque a los españoles, al punto que, muertos de miedo, esperaban barcos en los puertos para regresar a Castilla. En 7º lugar te quiero hablar de Ixtlilxóchitl, un descendiente directo de Nezahualcóyotl, que por la ira que le provocó no acceder al trono de Texcoco por orden de Moctezuma, se unió a Hernán Cortés, brindándole el apoyo logístico en la guerra contra Tenochtitlan. Algunos dicen que Ixtlilxóchitl fue el verdadero artífice de la caída de Tenochtitlan, pues conocía a la perfección cada movimiento y trazo de la urbe. Después de la caída de Tenochtitlan, Cortés lo apadrinó en el bautismo, en el que recibió el nombre de Don Fernando Ixtlilxóchitl. Años más tarde, el nuevo cristiano se convirtió en el señor de Texcoco, título que transmitió a sus descendientes, uno de los cuales, del mismo nombre, lo hizo protagonista de varias de sus relaciones a comienzos del siglo XVII. Y por último, pero no menos importante, pero sí más impactante, te quiero contar de Atotoxtli. Ella fue hija de Moctezuma el Huicamina, es decir, el primero de los Moctezuma. Se dice que llegó a ocupar el trono de Tenochtitlan a la muerte de su padre, o al menos así se deja ver en los anales de Tula. En las memorias registradas del fraile franciscano Motolinía, se menciona que esta mujer actuó como regente durante al menos 6 años después de Moctezuma y Huicamina, y antes de su hijo Axayácatl. Relación de la genealogía, por su parte, va más allá, e incluso afirma que Atotoxtli gobernó por más de 30 años. Alvarado Tezozomoc y López de Gómara, entre otros, también la confirman como reina.
Y lo hacen a través de una referencia muy reveladora, que dice lo siguiente. A Moctezuma le sucedió en el reino una hija suya llamada Atotochtli, porque no había heredero más cercano, la cual casó con un pariente llamado Tezozmoctli, hijo de Izcoatl, y parió de él muchos hijos, de los cuales fueron reyes de México 3, y dejó un hijo que llamó Moctezuma, por amor de su abuelo. Y este bebé, que recibió el nombre de Moctezuma, es, por supuesto, el Moctezuma que recibió a Cortés. ¿Qué te parece? Personajes que sin duda merecen una película o una serie, ¿no crees? Sin embargo, en la escuela no se nos enseña nada sobre ellos. Así que es nuestro deber buscar en los libros para llevarnos sorpresas tan gratas como estas, que hacen volar nuestra imaginación. Soy Xiu, y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.